Les invito a que tomen su Sagrada Escritura. Y antes de empezarlo, quisiera contarles, hermanos, la historia de un niño llamado Jorge. Este niño Jorge, hermanos, creció desde su niñez bien pequeñito con un terrible miedo a los monstruos. Puesto que su mamá le había estado diciendo: mi hijo, no te vayas en el camino solo, porque en el camino hay monstruos y se lo llevan los niños. Y este niño creció, hermanos, con el temor tan grande. Pero llega un momento donde el miedo de este pobre niño ya era incontrolable. Y en vez de solucionarlo, vino esa madre, compró una medalla con de la Virgen María y le dice: ese te protegerá. Y este niño puso tanto su confianza en esa medalla, y que de tal manera, cuando muere su madre, Jorge ya no tenía miedo de los monstruos, pero tenía tanto miedo de perder la medalla. Y esta reflexión, hermano, nos ayuda a entender, hermanos, que si cualquier persona que tenga un temor, pero busca, hermanos, los medios, que no sean los medios que se ha establecido, hermanos, mejoramos una cosa, pero empeoramos, tenemos miedo por otra cosa. Lo necesario para nosotros, hermanos, que veamos la fuente, hermanos, del éxito, de la paz, que pueda ayudarnos a salir en nuestros temores y en nuestras angustias. De otra manera, cuando no se aborda indirectamente, hermano, la situación, mejoramos una cosa, pero empeoramos por el otro lado. La historia, hermanos, que nos cuenta este libro, hermano, de historia, quisiera invitarles que vayamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, en el capítulo número 20. Capítulo número 20 de Segunda de Crónicas. Cuando están por ahí, hermanos y hermanas, dice la palabra entonces, hermanos, el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, en el versículo 1, empieza diciendo la palabra de Dios de esta manera. Si están por ahí, dice la palabra: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otro de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno y a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos y de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Ellos han habitado en ella, y te han edificado ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Sir, cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. He aquí ellos nos dan
el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y hijos. Y estaba ahí Jezael, hijo de Zacarías, hijo de Benía, hijo de Jael, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Versículo 15. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Alabado sea Dios, hermanos. La primera carta de Crónicas y segunda de Crónicas, hermanos, todos sabemos que son libros históricos. Y cuando usted, hermanos, ha leído las historias de la Biblia y usted se da cuenta, cuando termina un libro de historia, nos cuenta, dice: tal rey reinó tal año, hizo tal y terminó tal. Y así encontramos las historias. Hermanos, en esta tarde he titulado la enseñanza: no teman en la adversidad, confía en Dios. No teman en la adversidad, confía en Dios. Hermanos, el libro de Crónicas, como les había dicho, hermanos, son libros históricos. Y una de las cosas que podemos ver, hermanos, en este libro es que el escritor, hermanos, no aparece. Muchos dicen que fue Esdras, pero es incierta. Pero lo cierto es, hermano, que se escribieron en los años 400, 450 antes de Cristo. Y este rey Josafat, hermano, es necesario, hermanos, que nosotros sepamos quién fue ese rey. Ese rey Josafat, hermanos, reinó, hermanos, fue el cuarto rey de Judá cuando ya Jerusalén se había dividido. Jerusalén se había quedado por una parte y Judá, hermanos, se había quedado en otra parte. Entonces, este rey Josafat, hermanos, reinó 25 años en Judá. Y nos damos cuenta, hermano, que cuando él, hermanos, toma la posesión como rey, la Sagrada Escritura nos damos cuenta, hermano, que él hizo lo recto delante del Señor. Hizo lo recto, hermanos. Levantó, hermanos, levantó las familias de todo Judá. Enseñó, hermano, para que la ley de Dios estuviera en cada familia. Envió, hermanos, a sus mensajeros en cada rincón de Judá para que todo el pueblo Judá obtuviera la ley de Dios. Después, hermanos, de que rey Josafat había nombrado, hermanos, en el capítulo 19 de este mismo libro, Josafat establece, hermanos, los jueces. Y Josafat siente un hombre de Dios y le dice a los jueces: hagan lo recto hagan lo recto de este pueblo. Juzguen bien, porque ustedes están delante de Dios. Hagan lo correcto, hagan lo justo, porque Dios que servimos es un Dios viviente. De manera que este hombre, hermanos, era un hombre temeroso de Dios. Ahora, hermanos, vemos en el versículo 1, hermanos, vemos, hermanos, que este pueblo estaban, hermanos, adorando, bendiciendo el nombre de Dios. Y se oye, hermanos, que había ciertos pueblos que un día Israel, hermano, donde estaba, hermano, sacudiendo todos los reinos, hermanos. Pero cuando un día llegaron cerca de esos reinos y le dice Dios: no, ustedes no van a entrar en esa tierra. Allí mismo se quedan ustedes, no van a conquistar esta tierra. Israel paró, hermanos, ahí se mantuvieron, hicieron todo el reino. Pero de allí, hermanos, vemos aquí, hermanos, que esos mismos reinos se levantaron contra Josafat. Se oyó, hermano, en el versículo 2, se escucha, hermanos, un mensajero y llega a Josafat: hay una multitud que viene contra ti. ¿Y a qué viene esta multitud, hermanos? A conquistar.
En aquel tiempo, hermanos, había tanta conquista, hermanos. Reinos, hermanos, que eran destruidos. Todas las familias, hermanos, eran asesinados o de otra manera eran llevados por esclavitud para servir. Eran destruidos. Los reyes, hermanos, muchos de ellos sacaban sus ojos o eran encarcelados o se quitaban la cabeza, hermanos, y sus cabezas eran puestos, hermanos, como un triunfo para dar a conocer que este rey ha sido derrotado. Y de esta manera, hermano, este rey llamado Josafat, hermanos, escucha la amenaza, escucha, hermano, que había una gran multitud que venía para conquistar, para arrebatar el reino que Dios le había dado. Josafat dice, hermanos, nos damos cuenta que él se llenó de temor. El temor, hermanos, es un miedo que sacude el alma, que sacude el corazón, que sacude la vida, porque amenaza la estabilidad, amenaza a la familia, amenaza, hermanos, al pueblo. De manera, hermanos, que cualquier ser humano, cuando surge algo amenazante en la vida, el alma se turbe. El alma se turbe, entra en pánico, entra en miedo. Pero nos damos cuenta aquí, hermanos, lo primero que hizo este rey Josafat, hermanos, él era un peleador, era un rey, tenía habilidades como rey. Y lo único que hizo este hombre, hermanos, no confió en sus fuerzas, no confió en su valentía, en su habilidad como ejército. Tampoco, hermanos, fue a buscar, hermanos, a otros reinos para hacer, hermanos, un diálogo con ellos. Tampoco, hermano, confió en sus soldados. Este rey, hermanos, que cuando escucha que estaba por ahí, venía cerca, hermanos, los que amenazaba. Este rey, que hizo, hermanos, cayó de rodillas. Cayó de rodillas y clamó a Dios. Y no solamente clamó a Dios, dice la palabra, hermanos, pregonó, hermanos, oración y ayuno delante de Dios. Reconoció, hermano, que él era frágil como rey. Reconoció, hermanos, que él no era nada aún siendo rey. Reconoció la soberanía de Dios. Y en el versículo 6, hermanos, nos damos cuenta cuando él reconoce la soberanía de Dios y dijo Jehová Dios nuestro Padre, ¿no eres tú Dios en el cielo y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Hermanos, qué sabio fue este rey. Qué sabio fue este rey. No confió, hermano, en todas sus habilidades, ni lo que tenía, ni cuánto tenía, hermanos. Este rey reconoció que había un rey grande que es soberano sobre todo. Y eso es nuestro Dios, hermanos. Eso es el Rey de reyes y Señor de señores, quien tiene dominio sobre todas las cosas. Hermanos, vemos, hermanos, que no solamente, hermanos, él entró en ayuno. Vemos, hermanos, que en el versículo 13, todas las familias, como líder, como rey, como líder, hermanos, él se levanta a orar, se levanta a ayunar y pregona el ayuno, hermanos, ante su iglesia, ante su pueblo. Y no solamente, hermanos, vemos el versículo 13. El versículo 13 nos cuenta de esta manera: y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con niños y sus mujeres y sus hijos. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Ayunando a Dios. Y no hay nada, hermanos, agradable para Dios, hermanos, cuando hay un pueblo que se quebranta, cuando hay un pueblo que reconoce la soberanía de Dios. Hermano, no hay cosa más grande para alguien, hermanos, no valerse por sí mismo, sino que acudir a Dios. Este pueblo, hermanos, cuando Dios se da cuenta, hermanos, fíjese el versículo 15 nos cuenta. Nos dice el versículo 15, hermanos: y dijo: oíd Judá y todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey y Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cuando hay guerra, hermanos,
cuando hay guerra, hay amenazas, cuando hay cuantas cosas que pasan en la vida. Pero usted no se vale en sí mismo, sino que lo lleva su problema a los pies del Señor, reconociendo la soberanía de Dios. Hermanos, en esta vida que nosotros tenemos como cristianos, hay tantas cosas, hermanos, hay tantas adversidades que el cristiano está expuesto. Nosotros, hermanos, no estamos libres. Cualquier momento, hermanos, usted y yo que estamos aquí, quizás cualquier momento, dice la compañía, usted ya no tiene trabajo. Usted está despedido de su trabajo, la compañía se ha cerrado y ya no va a producir más. Hermano, para todos nosotros que tenemos una responsabilidad como padres de familia, como líderes de nuestro hogar, ¿qué abarcaría en nuestras vidas? Temor. Fíjese, peor que estoy pagando mi casa, estoy pagando mi carro, vivo de cada día. Hermanos, el temor invade el corazón. Pero tampoco, hermano, no estamos libres de una enfermedad. Hay cosas, hermano, que amenazan nuestra familia, nuestro hogar, nuestra estabilidad como cristianos. Y sin duda alguna, una enfermedad, hermanos, amenaza nuestras vidas. Sabemos, ¿verdad?, que cuando alguien se enferma, hermanos, y no hay cura, hermanos, y nuestro corazón nos dice lo más lógico es que se va a ir en este mundo. Entonces entramos en temor, entramos en angustia, entramos en aflicción. Entramos, hermanos, en todo tipo de cambio, el desempleo, problemas económicos, hermanos. Cuando nos quedamos sin trabajo, hermanos, hay problemas económicos que invaden nuestro corazón. Y usted puede poner más nombres a los problemas, hermanos, que nosotros como seres humanos estamos expuestos. Hermanos, nosotros como líderes de nuestros hogares, de nuestras casas, ¿qué deberemos hacer, hermano, cuando las amenazas tocan la puerta de nuestro hogar? Cuando hay amenazas, hermanos, que turben nuestro corazón. Hermano, usted y yo, hermano, debemos de llevar nuestros problemas ante los pies del Señor. Pero muchas de las veces, hermanos, es que yo tengo ahorro, es que yo soy esto, es que soy bueno para trabajar y soy bueno para conseguir trabajo. Y lo primero que hacemos, hermano, es hacer lo que nosotros, hermanos, se nos viene primero en la mente. Muchas de las veces no venimos a consultar a nuestro Padre. Muchas de las veces no venimos a reconocer quién es Dios, quién nos ha sostenido, quién nos ha guardado, quién nos ha protegido, quién nos va a proveer. A veces no reconocemos la soberanía de Dios. Dios desea, hermanos, que usted y yo reconozcamos a Dios, hermanos, en las adversidades. Y no tengamos miedo, no tengamos temor, porque si usted está con Dios, hermano, como dice la palabra, ¿quién contra vosotros? Pero esto solamente, hermanos, si usted sea como este hombre llamado Josafat, un hombre temeroso de Dios, un hombre que no confió en sí mismo, un hombre, hermanos, que cuando ve el problema tuvo temor como ser humano, pero corre, hermano, a los pies del Señor. Hermanos, la enfermedad cuando llega en la familia es una amenaza cuando llega en la familia. ¿Qué debemos de hacer, hermanos, como iglesia? El siervo aquí, hermanos, nos deja un ejemplo, hermanos, cómo debemos de actuar como líder de casa. Pregonar ayuno, hermanos. Levantémonos, hermanos, a orar. Levantémonos a ayunar. Nosotros como líderes de nuestra iglesia, que cuando hay problemas dentro de la iglesia, cuando hay malos entendidos, cuando hay alguien, hermano, que quiere destruir nuestra comunión, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Como siempre lo hemos hecho y como lo hicimos ayer. Qué bonito, hermanos, cuando hay una familia que clama a Dios. Qué bonito, hermano, cuando hay una iglesia unida, cuando hay una iglesia que se ama mutuamente, se apoya y busca la presencia de Dios. Hermano, Dios se compadece como se compadeció de este pueblo. Y dice el Señor, hermano, cuando ve el quebrantamiento, la fe, hermano, podemos creer, hermano, que este también, hermano, como decíamos ayer, este fue una prueba de fe.
Porque Josafat había establecido los jueces, conocía a Dios, y viene esta situación en la vida. Esto fue una prueba de fe, pero es una prueba de fe por Dios. Y cuando viene una prueba de fe a Dios, por Dios, hermano, nos empuja a buscar la presencia de Dios. Pero a la misma vez, como yo dije hace un momento, muchos están pasando en circunstancias difíciles y pensando que ahora Dios va a quitar, pensando, dices que estoy pasando en prueba. Hermanos, cuando las pruebas te alejen de Dios, cambie tu corazón, cambie tus hábitos, eso no son pruebas de Dios. Probablemente tú estás parado ahí porque lo has buscado. Probablemente, hermano, estás en mal camino, por eso estás pasando. Porque Abraham, cuando fue probado por fe, buscó de Dios. Cuando Job, hermano, fue probado, buscó de Dios. Y todas las historias de la Biblia, hermanos, nos enseña que las pruebas de Dios, como dice la palabra, Dios no atiende a nadie. Hermanos, cuando Dios nos quiere probar a través de la fe, buscamos como este siervo: ayuno, oración. Hermanos, todos los demás, hermanos, amenazas contra nuestras vidas, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, no hay poder alguna, hermanos. No hay poder alguna que nos puede separar de Dios. Romanos capítulo 8 decía, hermanos, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Hermano, ni muerte, ni hambre, ni potestades, hermano, de las tinieblas. No hay absolutamente nada. Y de hecho Jesús dijo: no temáis al que mata el cuerpo. Es cierto que ustedes van a morir perseguidos, pero jamás serán separados de mí. No hay temor alguna, hermano, si usted está con Dios, porque todo aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero yo debo asegurarme, hermano, que yo esté habitando bajo ese abrigo del Altísimo. No hay mano, hermanos, contra mi persona si yo estoy con Dios. Hermanos, yo les decía hace ratito a los hermanos, muchos hermanos tienen tanto temor. Y como decía la historia del niño, confiaba en la medalla, pero ciertamente el temor allí estaba, no se desaparecía, porque lo estaba buscando en fuente que no era. Muchos hermanos en la casa quizás viven con temor y dejan abierto la Biblia. Dice el Salmos 23: Jehová es mi pastor. Hermanos, Satanás no tiene miedo a la Biblia. De hecho, él lo trae aquí en el corazón. Él no necesita ver una Biblia para que tenga temor, hermanos. Incluso la Biblia tiene memorizado, hermanos. Lo que sí él tiembla, hermanos, cuando hay una vida consagrada a Dios. Cuando hay una vida que ha reconocido la soberanía de Dios, entonces es allí donde Satanás teme. Hermanos, las amenazas, hermanos, contra nuestra propia vida, hermanos, no podremos temer cosa alguna, hermanos, si estamos en Dios. Si usted ve la pantalla allí, hermanos, segunda de Crónicas 7:14, ¿qué dice? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus pecados, de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, la palabra: si se humillare mi pueblo, si tan solamente reconozcas tus faltas, tus errores, reconozcas la soberanía de Dios, vas ante Dios, todos tus problemas lo llevas ante la presencia de Dios. Dice el Señor: no temáis, no teman. Tal como usted, padre de familia, le dice a sus hijos, un hijo que tú amas y está acorde a tu voluntad, y dice: hijo mío, yo estoy contigo. No te voy a desamparar, hijo, te voy a ayudar, te voy a echar la mano, porque tú eres mi hijo amado. Así es Dios, hermanos. Él nos ama tanto, hermanos. Pero como dije en la tarde, hermanos, te apartes de donde estás o te quedas atrás. Hermanos, la mejor manera, hermanos, de buscar de Dios en medio de las amenazas, en medio de la situación, busque a Dios en ayuno, busque a Dios en oración. Ya en la parte tarde estudiamos la importancia del ayuno.
lo que implica la necesidad tan grande, hermano, para el cristiano de ayunar, de buscar a Dios. Hermanos, también el salmista David nos dice, hermano, en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Así que mi hermano y mi hermana, si estás pasando en problemas, sea desempleo, problemas económicos, enfermedades, hermanos, levantemos nuestros ojos al cielo. Pero no digamos, hermanos, como cualquiera puede levantar sus ojos al cielo. Vean las cosas, las de arriba. Vean las cosas de arriba. Acércate a Dios. Busca de Dios, consulta a Dios, dependa de Dios, vive para Dios, piense para Dios. Ese Dios, hermanos, es misericordioso. Si tan solamente nos humillamos delante de Dios, entonces yo os oiré. Dios escuchó la oración de este siervo llamado Josafat. Josafat, siendo rey, hermanos, de Judá, que nada absolutamente confía en todo cuanto tenía, hermanos. Él dice, yo tengo un Dios. Así que si la amenaza, no voy a ir corriendo a otro país a hacer una alianza con ellos para que me defienda, o que me dé más armas, o que me dé más dinero para seguir con esta batalla. No, Josafat no fue así. Josafat hizo recordar todo lo cuanto Dios había hecho en su vida, en la vida del pueblo de Israel, de Judá. Señor, tú nos diste esta tierra, no permitiste que pasáramos allá, sino que nos guardaste. Pero ahora que aquel pueblo que tú lo guardaste para que no fuese destruida, se ha levantado contra nosotros. ¿Acaso no juzgarás, Dios? Mi hermano, mi hermana, esa es la actitud de un verdadero cristiano. Llevar todas las cosas ante el Señor. Cuántas aflicciones, cuántos pensamientos, cuántas adversidades, hermanos, llévatelo ante Dios. Confía en Dios. No temas, confía en Dios. El salmista David también dice, hermanos, en el Salmos 34, versículo 4, busqué a Jehová. ¿Y qué dice más, hermanos? Y Él me oyó. Fíjense, hermanos, el problema del ser humano ahora, hermano, muchas de las veces no buscamos de Dios. Cuando usted se enferma, hermano, usted se acuerda de Dios. Ya tiene 2 días en el hospital. Usted tiene un fiebre, hermano, nunca consulta a Dios. Primero corriendo a la tienda, trae aspirina y quiero curarme. Usted se acuerda de Dios, han pasado 2 días y sigue lo mismo. Hermanos, el salmista dice, yo busqué de Dios. Y porque yo busqué de Dios, Él me oyó. Me atendió, quitó todos mis temores, dice la palabra, hermanos. Dice el salmista, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué nos libera, hermanos? Dios. ¿Quién quita el temor, hermanos, de nuestro corazón? Dios. Porque Él ha dicho, yo estoy con vosotros, yo estoy contigo. No te desampararé, no te dejaré solo. Hermanos, hay un gran problema para los cristianos hoy. Dios está en este lado, nosotros vamos caminando por otro lado. ¿Qué pasaría si empezamos a caminar con Dios? ¿Qué pasaría si empezamos a dialogar con Dios todos los días de nuestras vidas? Hermanos, el salmista David nos deja un ejemplo tan grande. En medio de la circunstancia, recuerda siempre que David estaba siendo perseguido por Saúl en el desierto. Y él, estando en desierto, clamaba por Dios. Dios, ¿cuándo vendré delante de ti? Mi alma tiene sed de ti, mi alma te anhela, Señor. Él buscó de Dios, y cuando él lo buscó, hermanos, Jehová le oyó y quitó todos sus temores. Me imagino que el poder de Dios cayó sobre este hombre, que de tal manera, aunque estando perseguido, no tenía temor alguna. Y esa es la vida cristiana, hermanos. Esa es la vida que debemos de llevar. Confiar en Dios, no temer, hermanos.
Pero no decir, hermanos, no tengo temor, yo confío en Dios, es que es Dios conmigo. Hermano, pero ni siquiera oras, ni siquiera ayunas, ni siquiera vienes a buscar de Dios. Otro dice, es que soy más bendecido que los cristianos. Dije una ocasión, hermano, hasta el narcotraficante, el asesino más grande, es más bendecido que yo. ¿Acaso eso es bendición de Dios? Hermanos, debemos de ver nuestra vida como estamos delante de Dios. Y no confíe, hermano, ahora porque tienes un trabajo, porque tienes una casa, porque tienes un dinero en el banco y dice, yo estoy estable. Como decía aquel hombre, hermanos, que había cosechado muchos. Descansa, alma mía, tú tienes todo, bienes. Tú tienes todo para muchos años. Relájate, duérmate, come. Hermano, ese es el hombre orgulloso, ese es el hombre soberbio que no confía en Dios ni en la soberanía de Dios. El hombre en sí, hermano, no es absolutamente nada, hermanos. Así, hermanos, también, hermanos, debemos estar conscientes. Muchas de las cosas, hermanos, Dios sanará en su soberanía, nos librará, nos dará libertad, nos sanará, nos curará, hermanos. Pero hay otras cosas, hermanos, que quizás no puede ser, hermano, puesto que Dios está glorificando su nombre ahí. Y podemos recordar, hermanos, un libro escrito de Juan capítulo 9, versículo 3 en adelante. Cuando los discípulos de Jesús, hermanos, estaban viendo, hermanos, a un hombre ahí, cojo y ciego. Y le pregunta, Señor, ¿quién pecó para que éste naciera así? Y dice el Señor, no es que sus padres, o no es que haya pecado, sino que de esta manera es glorificado Dios en él. Muchos de ellos están, hermano, a ver cómo lo vas a tratar. Muchos de ellos, hermano, ¿qué trato le vas a dar? ¿Qué reacción vas a tener? ¿Vas a apoyar en oración, en ayuno, o no lo vayas a hacer? ¿Vas a extender una manita, hermanos, o no? Y si lo haces, hermano, glorificado sea Dios. Y si no lo hace, también. Pero ciertamente en este mundo, hermanos, hay de todo. Y si Dios, hermanos, no quisiera hacerlo, alabado sea Dios. ¿Se acuerda del apóstol Pablo? Capítulo 12, versículo 7 en adelante, dice el apóstol Pablo que tengo un aguijón en la carne. 3 veces he orado al Señor. Porque realmente es duro, dice el apóstol Pablo, un aguijón de Satanás. Y 3 veces he orado, pero el Señor me ha dicho, bastante es mi gracia contigo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas de las veces vamos a lograr, hermano, no tener quizás éxito, hermano, en el Señor. Nos va a liberar, nos va a dar lo que necesitamos, pero otras de las veces nos va a dar el Señor para que nos mantengamos humillados, porque así es glorificado el Señor. Por eso yo le decía en la mañana, hermanos, el versículo que citábamos de Juan capítulo 13, donde dice, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. ¿Y qué dice los demás? Dice el Señor, pide cuanto quiera. Piden dinero, fama, honor, cuanto quiera. Y dice, muchos son sanados, hermanos. Pero hay algo, hermanos, que podamos ver allí. Cada milagro debe glorificar. Así que estemos conscientes, hermanos, de esto, hermanos, y que aprendamos las lecciones que nuestro Padre nos quiere transmitir a través de la palabra de Dios. Ya me lo concluye, hermanos. Dice el versículo 15, hermanos, aquí mismo. Versículo 15. Dice versículo 15, hermanos. Versículo 15 dice, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque es vuestra la guerra, sino de Dios. Versículo 16, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por las cuestas de Cis, y los hallaréis junto en el arroyo, antes del desierto del Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, dice el Señor, hermano. Versículo 17.
no habrá para que peleéis. Así que ni siquiera ellos iban a pelear, hermanos. Pon atención al versículo 17, hermano. Ni siquiera iban a pelear. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los de levitas, dice, ya me perdí, los de levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantase y alabasen a Jehová, vestidos ornamentos sagrados, mientras salían a la gente armada, y que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos, escucha el 22, hermanos, y cuando empezaron a cantar cantos, alabanza a Jehová, puso contra los hijos de Moab y del monte de Sir las emboscadas de ellos mismos, que venía contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Wow, wow, hermanos, es algo maravilloso, es impresionante lo que es nuestro Dios. Fíjense, hermanos, qué cosa tan agradable, hermanos, podemos recibir, hermanos, cuando nos rendimos a Dios. Cuando nos despojemos del orgullo, de la soberbia, y vengamos a Dios en oración, en ayuno, y clamemos a Dios y digamos al Señor, como dijo este siervo: haz que nosotros, Señor, tan pequeños somos, ¿qué vamos a hacer contra esa gran multitud? Hermano, la respuesta del Señor es que ustedes no son de ustedes esta guerra. Entonces, hermano, en los versículos 16 que hemos dado lectura, empezaron ellos ahora, hermanos, a humillarse delante de Dios. Y empezaron a cantar alabanzas a Dios, hermanos. Y mientras cantaban, hermanos, un movimiento sobrenatural estaba pasando, hermanos. Como cuando cayó, hermanos, el muro de Jericó. Empezaron el pueblo, hermanos, a adorar a Dios, a clamar a Dios. Y sucede, hermano, que ellos empezaron ahora, hermanos, a matarse unos con los otros. Y ningún hermano de Judá levantó su espada. Wow. Y vea la salvación de Dios, dice la palabra. Vea la salvación de Dios. Así que ni siquiera uno de ustedes dice van a pelear, sino que dentro de ellos, hermano, cómo es, hermano, las advertencias, las adversidades, los problemas, las amenazas, las guerras contra la vida de un cristiano, hermanos. Si está el cristiano con Dios y lo lleva a los pies del Señor, el Señor pelea, hermanos. Y ciertamente, como decía Pablo, y ciertamente será avergonzado los que buscan mi causa, mi muerte sin causa alguna. Hermanos, será avergonzado todos aquellos que buscan la muerte de nosotros sin causa alguna. Así que, hermanos, si usted tiene problemas, enfermedades, amenazas, guerras, solamente llévatelo al Señor. Pero arregla tu vida primero. Arregla tu vida. No digas confío en Dios y sigues viviendo una vida mundana. Así no se vale. Así no funcionan las cosas. Vea quién fue Josafat. Vea quién fue este hombre. Un hombre temeroso de Dios. Un hombre que hizo lo recto delante de Dios. Así que el versículo nos dice, hermanos, cuando ellos empezaron a cantar, a alabar a Dios, hermanos, empezaron a matarse entre ellos mismos.
Ese que era ellos, hermanos, empezaron a pelear. ¿Cuántos de los de Judá murieron, hermanos? Ninguno. Porque Dios, hermanos, estaba peleando por ellos. Así, de esta manera, hermanos, en medio de la prueba, alaba a Dios. En medio de la circunstancia, hermanos, alaba a Dios. Llora delante de Dios. Llora, hermanos, en tu sinceridad. Donde quiera que estés en tu casa, si hay problemas, canta a Dios, llora ante Dios. Dios, apiádate de mí. Mire mi causa, Señor. Yo no soy nada sin ti, Señor. Necesito de tu ayuda, Señor. Tú eres mi Dios a quien sirvo. Tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Verá, hermanos, si el Señor no te levanta. Canta alabanzas. Hechos capítulo 16 versículo 27. Pedro y Silas, hermanos, estaban encerrados en aquel cárcel, hermanos. Pero ¿qué hacían, hermanos? Alababan a Dios. Los presos los oían alabando. ¿Y qué sucede, hermanos? Un temblor, hermanos, que vino, desató todas las cadenas, las puertas, hermanos, se abrieron. Pero alaba a Dios en santidad. Alaba a Dios, hermanos, en la intimidad. Busque de Dios. Alabe al Señor. Así, mi hermano, mi hermana, que Dios nos ayude y que busquemos, hermano, correctamente la fuente de nuestra salvación. Porque usted puede que tenga temor ahora. Porque mi vecino tiene dinero, mi vecino tiene capacidad. Lo primero, voy allá. Y puede que consiga un consuelo de un día, 2 días. Pero como no es la fuente, tal la historia de este niño que tenía tanto temor, pero como no se buscó la fuente de la sanación, sino que fue reemplazado por algo más, y por esta razón tenía tanto miedo de perder la medalla. Puede que usted tenga temor ahora, hermanos, y el día de mañana, porque hoy en la tarde puedes conseguir solución, pero el pasado mañana vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque no has buscado, hermanos, donde debe ser buscado. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a seguir adelante y crecer en fe. Y confiemos en Dios, en las pruebas, en las circunstancias, en las adversidades. No temas en las adversidades. Confía en Dios. Dios los bendiga. Paz, hermanos.